oración es alimento. Nunca vi un justo o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Buenas tardes, dependiendo del momento en que me estás escuchando. Le pido al Santo Espíritu de Dios que sea abriendo tu entendimiento, tocando tu corazón, y que esta palabra se haga viva y eficaz en tu vida y que cumpla el propósito para lo que fue hecho, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te quiero traer este mensaje que se titula "Cómo cortar con las maldiciones que nos vienen en consecuencia por los pecados y las iniquidades que cometieron nuestros padres". Y cuando me refiero a padres, no solamente es a papá y mamá, sino a papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos los que están en esa generación antes. La misma palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, hubo alguien que le dijo a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿quién era el padre inmediato terrenal de Jesús en ese momento? José. Pero él venía de la descendencia de David. Entonces, lo mismo ocurre aquí cuando hablo de padres. Y antes quiero decirte que lo que tú hagas ahora, en este tiempo, en tu vida, impactará tu generación, impactará tu descendencia, para bien o para mal. Y lo que hicieron tus padres te impactará a ti. Y si no cortas con eso, si Dios te ha dado la oportunidad de conocer y de cortar con eso, de ser un atalaya, de ser ese instrumento para que tu familia, para que tu descendencia viva en bendición. Y si fueron pecados y iniquidades, seguirá afectando a tus generaciones, a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña en Éxodo 20, versículo del 5 al 6, que la maldad de los padres sobre los hijos recae hasta la tercera y cuarta generación. Mientras que en Deuteronomio, capítulo 7, y déjame te digo, versículo 9, dice que Dios guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hay una diferencia ahí. Los que obedecen, Dios hace misericordia y son bendecidas 1000 generaciones. Pero lo contrario pasa en la desobediencia. Dice que va hasta la tercera y cuarta generación. Y tú te imaginas si en esa tercera y cuarta generación se siguen cometiendo los mismos pecados y las mismas iniquidades. Sigue más generaciones en maldición y en consecuencias. Porque pero vamos a ver cuánto dura una generación. Bueno, según expertos teólogos y basados en la palabra de Dios, en el Salmo 90, versículo 10, dice, se basan ellos que una generación dura de 70 a 80 años. Pero otros que no son expertos teólogos dicen que una generación, pero bueno, son también estudiosos, una generación dura de 20 a 30 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde dura la persona en nacer, en crecer y comenzar a dar hijos. Pero sean los años que sean, imagínense 70, 80 años viviendo en maldición, pero imagínense 70, 80 años viviendo en bendición y siguiendo esas bendiciones a otras 1000 generaciones, Maravilloso es lo que el Señor quiere.
Y la misma palabra de Dios también nos da ejemplo de cómo personas, por el momento y la situación que ellos estaban viviendo, ellos trajeron a colación que eso que lo que le estaba sucediendo era por sus iniquidades, o otros que veían lo que estaba pasando a esa persona trajeron a colación que lo que le estaba aconteciendo era por sus pecados o por el pecado de sus padres. Y vamos a ver en qué cita está. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Una cita muy conocida, Elías y la viuda de Sarepta. Recuerdan, Dios mandó a Elías donde la viuda de Sarepta para que la viuda sustentara a Elías. Y oh sorpresa, cuando llega Elías, encuentra que la viuda estaba en una situación precaria. Mejor dicho, en este tiempo se puede decir en una pobreza extrema. La viuda ya eran los últimos alimentos que tenía, una harina y un poquito de aceite para hacer unas tortillas y acostarse con su hijo y dejarse morir. Pero el Señor utilizó a Elías como un instrumento de bendición y sacó a la viuda de esa mala situación, y la viuda recibió su bendición, y una bendición que le duraría para toda la vida, porque le dijo que no iba a escasear jamás el alimento, ni se iba a acabar ni el aceite ni la harina. Pero ocurre esto, pero más adelante, ¿qué sucede? El hijo de la viuda muere, y es en ese momento que es de aún más grande tristeza, más grande dolor. El hijo ya era viuda y muere su hijo. Entonces la viuda trae a colación de por qué esta viuda va donde el profeta Elías y le dice: ¿qué tengo yo, varón de Dios? ¿Qué tengo yo, varón de Dios, contigo? ¿Has venido a traer a memoria mis iniquidades y a hacer morir a mi hijo? O sea, la viuda en ese momento recordó, bueno, yo estaba aquí sola, viuda, con mi hijo, pasando una mala situación. Llegó el varón de Dios y miren la mala situación y eso. Pero bueno, me ayudó, tal. Pero luego viene y se me muere mi hijo. Como si hubiera llegado. Y entonces recuerda a ella que por las iniquidades vienen consecuencias. Mas, sin embargo, Dios tuvo misericordia y hizo una obra hermosa en su hijo, porque su hijo fue resucitado. Pero otro ejemplo que nos da la palabra de Dios es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. En este Evangelio dice la palabra de Dios, déjame confirmarte. En el capítulo, es en el versículo 18, sí, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, porque quiero que leas esa palabra. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y cuando Él sana a este ciego de nacimiento, los discípulos, los apóstoles que andaban con Jesús, le dicen: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, su padre o él, para que hubiera nacido ciego? Y ellos, ¿por qué preguntan esto? Ellos estaban acostumbrados a andar con Jesús. Ellos también oraban por los enfermos. Ellos conocían cuáles eran las legalidades del mundo espiritual. Solamente que querían que Dios le confirmara que si la ilegalidad había sido del padre o había sido del hijo. Porque ellos sabían que por los padres por las consecuencias de los pecados de los padres vienen enfermedades a los hijos, y por los pecados de la misma persona vienen enfermedades a esa misma persona. Y podemos ver que Jesús no le dijo: oh, erráis en la palabra, no es así, no, Señor, eso no es así. Lo que le dijo al final es que esta vez era para Dios glorificarse, que por eso le había nacido ciego. Pero yo te quiero decir que hay buena nueva, hay buenas noticias, porque Jesucristo vino a traer buenas noticias, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra viva, no es palabra muerta. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue para traer